Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos prácticamente casi concluyendo con nuestro libro, el libro del Génesis, que estuvimos reflexionando desde el inicio de nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos ya prácticamente a las estribaciones, a la puerta, ¿verdad?, con la muerte de Jacob. Estamos en el capítulo 49, versículo 29. Dice: luego les dio esta orden: yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón, el hitita, en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. El campo de Abraham compró a Efrón, el hitita, para tenerlo como a sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Abraham y Sara, son los primeros entonces, ¿verdad?, su esposa. Allí fueron también enterrados Isaac y su esposa. Y también dice: sepulté a Lía, dice en este momento Jacob. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los hititas. Se vuelve a resaltar, se vuelve a decir la importancia ciertamente de la tierra y la importancia de la posesión, porque esto entonces nos pertenece, esto es nuestro, se está queriendo decir. Cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Esta es una característica muy importante, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo aquí. Es como se despide antes, habla con cada uno, hablamos de cada uno entonces de los testamentos, ¿verdad?, de Jacob en el capítulo 49. Ahora que concluye este capítulo 49 desde el versículo 29, ya es la muerte de Jacob y es la despedida final. También el último deseo que tiene y que nos está diciendo: esa tierra nos pertenece, allí donde está Abraham y Sara, allí donde está Isaac y su esposa, y ahora entonces también ya está Lía, su esposa. Entonces él como que, oye, prepara y lleva. Entonces por eso le dice ahí a Macpelá. Y después Ea, campo, y la caverna que hay, fueron comprados, dice a los hititas, fueron comprados. Cuando Jacob terminó de dar esta orden de sus hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y se fue a reunirse con los suyos. Es decir, con esto nos está diciendo que Jacob se despide, que Jacob muere, que Jacob entonces tiene una muerte serena, tranquila, rodeado, ¿verdad?, por lo menos de sus hijos. Ellos están en este momento en Egipto. Y bueno, y después ya viene enseguida el capítulo 50, que se refiere a los funerales de Jacob. José se echó sobre el rostro de su padre, lo cubrió de lágrimas y lo besó. Aquí se demuestra entonces esa humanidad, ese afecto tan cercano. José, que incluso había sufrido tanto, ¿verdad?, estando él solo en la esclavitud, pero consiguiendo una cosa muy linda y una cosa maravillosa, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, porque con la tierra ellos están asegurando eso que Dios le había prometido, la tierra que es para Israel. Y entonces ahí José demuestra ese afecto, demuestra esa humanidad suya, se echa sobre el rostro de su padre y lo va cubriendo de lágrimas. Después dio a los médicos que estaban
a su servicio la orden de embalsamar a su padre y les llevó 40 días, porque ese es el tiempo que dura el embalsamamiento. Entonces, allí le manda también embalsamar, que su padre con todos los honores y toda la forma como hacían los egipcios en ese momento. Y recordemos que José es una persona muy importante en la administración del faraón. Y es por eso que también reciben todos estos honores y podemos entender cómo José le ofrece lo mejor a su familia, le ofrece también lo mejor a su padre. Los egipcios estuvieron de duelo por él durante un periodo interesante, ¿verdad? Entonces, los mismos egipcios tienen un duelo. ¿Por qué? Porque José es muy importante. Cuando saben que muere el papá de José, una vez transcurrido ese periodo, José se dirigió a la corte del faraón en estos términos, pidiéndole: es una oportunidad, o mejor dicho, en una oportunidad, mi padre me dice, obligándome bajo juramento, voy a morir y en la tumba que excavé en Canaán me sepultarás. Me sepultarás. Entonces ahí está, José va y transmite esto al faraón. Puedo ir a sepultar a mi padre y luego regresar, le dice José al faraón. Su padre necesitaba, ¿verdad?, ser no solamente embalsamado, sino que ser llevado después a la tumba de sus padres. Y esto es lo que ahora está pidiendo José al faraón para poder acompañarlo. ¿Puedo ir a sepultar a mi padre y luego regresar? El faraón respondió: ve a sepultar a tu padre como él te lo hizo prometer bajo juramento. José partió para ir a sepultar a su padre y con él fueron todos los siervos del faraón, los ancianos de su palacio y todos los ancianos de Egipto, lo mismo que la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. En la región de Goshen dejaron a los niños y el ganado. También fueron con él el carro de guerras y jinetes, de manera que se formó un cortejo imponente que iba a acompañar en ese momento, ¿verdad?, a Jacob a su última morada. Tenía que ir desde Egipto hasta Macpelá. Al llegar a Goren Hatat, que está al otro lado del Jordán, celebraron las exequias con gran solemnidad, la solemnidad que merece verdaderamente el patriarca, la solemnidad que merece José. Y José estuvo de duelo por su padre durante 7 años y los elementos más importantes, ¿verdad?, de este rito que ellos estaban haciendo. Este es un funeral solemne de los egipcios. Este es un funeral solemne. Por eso, aquel lugar que se encuentra al otro lado del Jordán se llamó Abel Mizraim. Los judíos, los hijos de Jacob, los judíos, hicieron con él todo lo que él había dicho. Y así lo trasladaron a Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpelá. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos entonces en las últimas partecitas, ¿verdad? En el último capítulo, los últimos versículos del libro del Génesis sobre los funerales de Jacob. Habíamos dicho que los médicos lo embalsamaron a Israel. Esto les llevó, dice, 40 días porque ese era el tiempo que dura el embalsamamiento de un cuerpo en Egipto. Y así los egipcios también estuvieron de duelo por él durante 70 días. Una vez transcurrido este periodo, José se dirigió a la corte del faraón en estos términos: por favor, presenten al faraón el siguiente pedido. En una oportunidad mi padre me dijo, obligándome bajo juramento, voy a morir y en la tumba que excavé en Canaán me sepultarás. ¿Puedo ir a sepultar a mi padre y luego regresar? El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre como él te lo hizo prometer bajo juramento. Bueno, entonces se dan cuenta todo el protocolo, ¿verdad?, de parte de José con el faraón también para poder llevarlo a esa tierra prometida, ¿verdad? Allí donde habían ya pensado ese lugar que había comprado Abraham, y ahí lo había puesto ya a Sara. Después él también fue sepultado ahí, también Isaac, también la esposa, y así, también Lía, la esposa de Jacob. Y ahora entonces estamos ya preparando todo este regreso, porque José entonces ya tiene que llevar como para enterrarlo a su hijo de acuerdo al pedido. Y aquí le dice, por favor, presenten al faraón. Me voy a morir en la tumba que excavé en Canaán, me sepultarás. ¿Puedo ir a sepultar a mi padre?, le dice, y luego regresa. El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre, como él te lo hizo comprender bajo juramento. José partió para ir a sepultar a su padre, y con él fueron todos los siervos del faraón, los ancianos de la casa, del palacio y todos los ancianos de Egipto, lo mismo que la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Entonces, con las 16 años de Hinañ, importante traía, lleva José a opear el ajo Hinañ, ahora japaite hoy.
toda la familia, andas ahí, y la familia ñonte, sino que hubiera Jaoya veí todo el grupo, ¿verdad?, que le ayudaba al faraón, todos sus siervos. Acuerdados en donde ayuda lleva. Apea cogían cuando es importante tépico la José. Entonces, entre los veteas yahanas en 10, y pues y miana, ya la familia en 10. Bueno, al llegar a Gorén Hatat, habíamos dicho que está al otro lado del Jordán, celebraron las exequias de gran solemnidad. Bueno, y después los hijos de Jacob hicieron con él todo lo que les había mandado. Lo trasladaron a Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpelá, frente a Manré, el campo que Abraham habría comprado a Efrón, el hitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Pues estamos repetidas, lleva la Macpelá en el campo que le había comprado. A mi coña me mandó allende, lleva y Janguá asegura Janguá. Esa tierra nos pertenece, ese lugar nos pertenece. Pea veñan de Yara o me etaba de cuejina ñande. Entonces ñande ya asegura hina, ñande ya ejina, pea ñande bae. Pea va bendiga tuyo poco ese, pea diga tuyo y pea aji cueñan de jehui, porque pea ñande Yara o me orevero y cojanguá upebe. Y por lo tanto, después poco a poco, en la medida en que se va conquistando la tierra, también la tierra nos irá perteneciendo. Pero porque decimos que nosotros tenemos nuestros fundamentos allí, en ese lugar. Los hijos de Jacob hicieron con él todo lo que les había mandado. Lo trasladaron a Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpelá, frente a Manré, el campo que Abraham había comprado a Efrón, el hitita, para tenerlo a su padre José. Regresó de todos los que habían sido. Y ahí ellos van en compañía de sus hermanos y de todos los que habían ido a dar sepultura a su padre. Bueno, así entonces estos son los funerales de Jacob que nosotros tenemos y nos narra en el capítulo 50. Vamos a mirar un poco ahora lo que viene a continuación, ¿verdad? En este capítulo 50 del versículo 15 en adelante. Dice, al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron, ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? A que vea, coavega tu yañe punuma, oñe complicar la situación. Alleva, amba europea, justamente porque omanoma loreru, acuera y bueno, paparupi ve orero hina coave anda orena ore problema, no ore problema, hoy coayajina papá, pero coanga omanoma la ñanderu. Jacob se va, van ellos con toda esta solemnidad y estas pompas le entierran a Jacob, ¿verdad? En Macpelá. Pero cuando ourireji que hay oñe broma, oñe ñanduba y cola de paja ñande ya allá, cola de paja. Entonces va voy cotajina. Ñande ya po vaya cue. Ñande na ya po ponaya cue. Peñande rique unie. Va para ya pota con anga. Ñande ruru pibe ñande ña imagina co ave ñande la juicuay porque papá vivía con anga papá o más no. Va se bañan de tratata. Y si José, Heyoingo, nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos. Hago tantas veces y coñandereje. Queremos guardar rencor nosotros. Y guardamos luego rencor, ¿verdad? Y entonces ese es el famoso despecho que decimos nosotros. Cuñado mía algunas veces dice así, ¿verdad? Oye, despechaje algunos. O sea, por maldad. Pero todos nosotros sentimos lo mismo. Todos parece que buscamos esa venganza. ¿Qué vamos a hacer para hacerle el mal? Porque nos hizo esto. Ustedes saben que dentro, ¿verdad?, de un camino, ¿verdad?, de la cultura, de la violencia, nosotros sabemos que dentro de la historia tenemos ese primer momento que es muy primitivo. Dice, cuando alguien le mataba a alguien de la otra tribu, ¿qué hacía el vengador? Iba y mataba, exterminaba a toda la familia, a toda la familia. Derecho que tenía que exterminar a toda la familia como venganza. Bueno, estilo mafia. Después parece que hay un paso, un crecimiento ya de Shupepeya, ¿verdad? La famosa ley de Hammurabi, de años, 5.000 años atrás, ¿verdad? Si no es más. ¿Y qué pasa con esta ley, ¿verdad?, de Hammurabi, de los hititas? Él dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Derecho que tenía de peteinde como venganza uno solo. Yucamocoy ande como venganza dos.
UPBB, ojo por ojo, diente por diente. Pero más que eso, no. Ese ya fue un progreso, un segundo momento. Pero otro donde yuca betenija, ya yuca beite. Cuando de yuca betenija, peteín de yuca. O sea, venganza. Y ahora viene el tercero, que es justamente lo de Jesús. Jesús en el Evangelio que nos dice, perdonar al enemigo, perdonar totalmente, ¿verdad?, aquel que te maldice. Entonces, no existe o no debe existir el rencor. Upeñande ya esa bonana, peñande con asome, yepa, esa bañande ya y cojina. Si somos rencorosos, y si somos malos, y si somos envidiosos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos entonces nosotros reflexionando sobre ya la familia de José que vuelve después de que haya enterrado a su papá, a Jacob. Los hermanos que se encuentran y entonces ahora ellos comienzan a pensar, vaya pota, porque puede ser que José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos. Entonces, por eso le enviaron este mensaje. Antes de morir tu padre me dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Hay que ver cuántos años importantes ya es seguramente que él quedó con ese rencor y esa amargura. Entonces gustó ya poñan de la Bahía y antes de que ya esa mía ya lloré ni va ella veiga tú y en donde aña por anduja peao y lo ya pues y apenas dice, por eso le enviaron este mensaje a José enseguida. Oñeje en donde oíbe. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hirieron tanto mal. Perdona. Yeruré entonces la perdón. Por eso, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu Padre. Perdona el crimen de los siervos del Dios de tu Padre.
Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Entonces, Okoy se lleva. Mi hermano Cuera, Orucayuepea, Auleja, Eo, Shamba, Icolajeía, Heicango, por favor, te suplicamos, perdonarnos un poquitito. Todo eso que te hicimos, todo eso que fue una cosa tan negativa contra vos. Orero, ya pondré Jehová, orero, Jerurende, y Catuanguaisa. Ore, perdona mía, Jehová. Y bueno, y ahí entonces vamos a tener del versículo 18 enseguida la promesa de José a sus hermanos. ¿Qué les dice? Luego sus hermanos fueron a postrarse ante José y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Acaso yo puedo hacer vencer el Dios? Yo puedo hacer las veces de Dios. ¿Será que yo puedo hacer las veces de Dios? Entonces, ¿por qué no les tengo que perdonar si es Dios verdaderamente el que perdona? Y yo no voy a ser capaz de perdonar. Yo voy a hacer las veces, me voy a poner por encima de Dios. Calculamos hoy nada, ¿verdad? Entonces, no se podría. Aquí dice, nos tiene, somos esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso yo puedo hacer las veces? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme. Que vean. Cuando entonces no hay mal que por bien no venga. El designio de Dios, lo que Dios quiso que sucediera de Dios, ha transformado en bien el bien, o mejor dicho, en bien ese mal que ustedes quisieron hacer. En un bien absoluto, total, a ese mal que ustedes querían realizar. Ese mal que ustedes pensaron hacerme. Sin embargo, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, gracias, ¿verdad?, a la intervención de Dios. Y por eso dice, salvar la vida a un pueblo numeroso. Dios está salvando la vida de un pueblo numeroso de esta manera. Y después, por último, dice, por eso no temas que están a cargo. Y los reconfortó hablándoles con cariño. No teman, yo velaré por ustedes y por las personas que están a cargo. Acuerdo recibir la orden. No teman entonces por esas personas que están a cargo de ustedes. Yo velaré por ustedes y al mismo tiempo los reconforto, hablándoles también con cariño, es decir, les da esa posibilidad de que ellos se sientan bien. Está reconfortando, está deseándoles una cosa positiva. No piensen en una forma negativa. Hay popa pando y veis agüere, manos agüere, más llegó a engañar en gata, pende contra, y vayetea bella popa, no. Sino que no es esta la idea, por lo menos, de José. Él quiere ofrecer lo mejor de sí mismo también. Y ofreciendo lo mejor de sí mismo, él procura esa paz, esa serenidad, esa armonía entre ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no
sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con nuestra conversación que estamos teniendo con el padre José Zanardini, salesiano, misionero, antropólogo, ingeniero, de todo un poco, ¿verdad? Pero sobre todo con un alma muy buena, un alma paraguaya, podemos decir ya así, muy metido en nuestro pueblo y trabajando muy de cerca, tanto con los indígenas como con toda nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, padre Zanardini, queremos continuar hablando sobre el aspecto religioso, teológico, digamos así, de estos pueblos indígenas, de acuerdo a su experiencia. ¿Cómo usted lo ve un poco? ¿O qué es lo que fue aprendiendo o captando? Descubrí que lo que dijeron los primeros exploradores cuando llegaron a América Latina, dijeron la primera relación que mandaban a la corona de España, dice, los indígenas, los pobladores de América son pueblos sin ley, sin rey, sin Dios. O sea, yo descubrí que todo al revés. Claro, Eso, o sea, que tienen su estructura política muy refinada, que tiene su rey, decimos así, su estructura, que tiene su norma ética muy estricta, muy bella, muy finalizada a conservar el grupo y a conservarlo sano, y que tienen también Dios, que tienen una espiritualidad quizá muy profunda,
de mucha gente a veces que vienen en la iglesia. Claro, que vienen, venimos a enseñarle, ¿verdad? Que vienen así por tradición o porque así nomás. Entonces para mí eso fue un descubrimiento. Y en lo que se refiere específicamente a lo religioso, descubrí el gran valor de las religiones indígenas. Y muchas cosas que antes se decía, esos son brujos, son brujerías, tienen un significado muy profundo. Tiene espiritualidad basada sobre lo que Dios está en todo, que Dios es todo y que Dios está en todo. Y lo expresan con mitología que no tiene nada que envidiar a la mitología nuestra del Antiguo Testamento. Todo el concepto de la creación, el concepto del bien, del mal, de los castigos, todos esos temas. Los indígenas en general me parece más avanzado incluso que la mitología veterotestamentaria. Por ejemplo, entre el Ombuyá guaraní, el Dios supremo, el espíritu grande supremo, la primera cosa que creó desde su divinidad, así dice su mitología, creó la palabra, el lenguaje, primer elemento de la creación. Que Dios hace la palabra. Que Dios hace. Imagínense qué importante eso. O sea, no es ni el cielo, ni la tierra, ni los animales, ni la estrella, ni la persona, claro, el hombre, sí, sino el lenguaje, o sea, la comunicación. Hizo que esa fuese parte de su divinidad. O sea, la palabra como parte, la comunicación, como parte de la divinidad. Y ahí, usted estudió, padre, eso el significado, ¿cuál sería ahí entonces el significado? Una idea tan profunda. O sea, que ellos están transmitiendo dentro de la comunidad como diciendo, tenemos que comunicarnos, es la palabra. Entonces el tema de la verdad, por ejemplo, una consecuencia directa es la verdad. Y la palabra, que es la comunicación entre ellos, y ahí se viene el Atiguazú, donde está vinculado al sistema político, que la palabra es la palabra dada. Participación, la palabra dada. Y en las decisiones, a través de la palabra, se va buscando cuál es el bien común. Eso es el otro concepto que se deriva. El bien común. Y entonces, hablando, si yo tengo una opinión diferente de los otros, pero hablando me convenzo que es buena eso que dice el otro. O sea, nosotros en Paraguay no somos paraguayos entonces, ¿eh? Somos ya, porque nuestros políticos y todo eso, lo menos que quedan es la palabra. Deben aprender. Bueno, te corté para ahí seguí nomás, pero me inspiraste ahí con eso, las palabras dadas. Sí. Entonces eso es el tema de la verdad, ¿verdad? O sea que la palabra es verdad y tiene que ser usada para decir la verdad. Claro, por eso. Eso es divino. Y es interesante, hizo parte de sí mismo, entonces Dios. Hizo parte de su divinidad, de su divinidad. O sea, es sagrada. Claro. Y después el otro, segundo elemento de la creación, siempre según los Ombuyá guaraní de nuestra región oriental, es el amor. Es otro gran descubrimiento para mí, que los indígenas hablen de eso. Y el amor también, es el creador hizo que fuese parte de su divinidad. La esencia entonces del ser humano, que es la palabra, que es el razonamiento, que es la memoria, que es todo eso, va vinculado al amor y eso son parte de la divinidad. Vos que sos teólogo, decime, no, por eso me hace pensar, pero que tiene muchísimo a la cuenta. No tiene fuerza, claro, esos conceptos. Eso nosotros usamos mucho también, ¿verdad? Sí. Y entonces, en general, cuando hablamos de los indígenas, pensamos de gente ignorante, que no sabe nada, que están sucios, que hay que educarlos. Claro. Y a este propósito te cuento una anécdota, aquí también para el público, una anécdota de la hermana María Correa, ya que falleció aquí en la ciudad de Asunción, atropellada por un colectivo pocos años después. Mira. Entonces, cuando ella estaba de la misionera franciscana de María, ella fue encargada de ahí del obispo del Guairá, de Villarrica, de ir a visitar la comunidad Ombuyá guaraní de Tabaí, en la zona de Tabaí.
Ahora ya está bastante deforestado, pero en ese tiempo había varias comunidades en la selva con el Otapepoí. Sí, claro. Entonces ella se fue 10 o 12 kilómetros de Otapepoí, llegó a una aldea y se presentó al cacique: yo soy la hermana, vengo porque nuestra diócesis quiere, no sé, conocerle a usted. Bienvenida, hermana, le dijo el cacique, sí. ya de entrada, sí, muy contento. Claro. Pero le dice: mira, hermana, nosotros te damos la bienvenida, te queremos, pero si vos venís para hacer la escuela, te decimos que nosotros ya sabemos lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Si vos venís para hacer una iglesia o para traer tu religión, te decimos que nosotros ya tenemos nuestro Dios, que es el mismo Dios de ustedes. Qué bárbaro. Si vienes para ayudarnos a conservar este bosque, esta selva que está amenazado aquí por los vecinos, y nos ayuda con un sistema jurídico, abogado, cosas por el estilo, entonces nosotros decimos: sí, eso lo necesitamos. Bienvenido. Creo que eso dice todo. Vino la hermana Correa después, yo me acuerdo cuando vino a contarnos esto ahí en la conferencia episcopal paraguaya, y ahí se potenció el equipo jurídico para asegurar la tierra a los pueblos indígenas. Entiendo. Entonces se puso todo en marcha esa campaña para la ley, para la Constitución del 92, donde el Estado tiene que dar tierra gratuita a los indígenas en concepto de devolución histórica de lo que se le ha quitado antes. Entonces, eso para decir cómo ese pueblo, sea del punto de vista educativo, del punto de vista religioso, ya tenían todo. Claro. Tenían todo. Lo que necesitaban de nosotros, a salvar su tierra, porque es su mundo. Su mundo, claro. Entonces eso también aprendí la importancia de lo que significa, porque todo pueblo tiene su sistema religioso, su espiritualidad. Ahora, con respecto al trabajo de la iglesia, ahora que usted habló un poco, padre, de ayudarles, ¿verdad? Por ejemplo, usted habló de la parte jurídica. Así en general el trabajo de la iglesia paraguaya, o si podemos hablar desde la conferencia episcopal, como proyectos o como proyección, diría más, ¿existen estos elementos para acompañar? Porque, por ejemplo, eso guajorú, etcétera, etcétera, son problemas muy difíciles. Existen desde el año 1971-72 se creó en la conferencia episcopal un departamento para los pueblos indígenas, que antes se llamaba Equipo Nacional de Misiones, ahora hace unos años se llama CONAPI, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, que es una organización muy fuerte de la conferencia episcopal, sobre todo para temas de asesoramiento jurídico de tierra, tema religioso, pero como interculturalidad religiosa. Ya no es ir a enseñar el catecismo o ya hacer los sacramentos. O sea, todo un proceso de interculturalidad donde se van poniendo en común los valores espirituales del uno, del otro. Entonces, eso es muy importante porque se está elaborando incluso esta idea que cada pueblo tiene como su Antiguo Testamento, llamémoslo así, entre comillas, donde va recopilando aquellos acontecimientos que la tradición oral le ha llevado, así como se hizo en el proceso del Antiguo Testamento, que llegó un momento que empezaron a escribirlo después de recopilar varias tradiciones. Acontecimientos que para ellos era interpretado como una presencia de Dios en la historia. Y así, en ese sentido, ellos tienen un montón de mitología muy bella, que son como la comunicación que Dios hizo a esos pueblos a través de su cultura. No podemos pensar que solo el pueblo de Dios fue el pueblo de Israel, privilegiado, porque es solo él, y no los de la India, o los de la China, o nosotros, o los aquí de América. Claro. Entonces esa idea es una idea que se elabora mucho también con API,
porque estamos en contacto con teólogos indígenas de México, sobre todo, de Colombia creo también, o sea, gente que está elaborando esas ideas. Y entonces el servicio de la Iglesia es, desde el punto de vista religioso, hacer descubrir la presencia de Dios en sus culturas. Es el ejercicio de la caridad, más que palabras son la caridad. Entonces el testimonio de la Iglesia, de los misioneros, está en el campo de la educación, una educación intercultural, está en el campo a veces de la salud, ahí también en diálogo con el chamanismo. Entonces lo que se refiere, entre comillas, lo que Pablo VI decía, el evangelio de la caridad, el testimonio de la caridad, es el primer paso. Y de hecho Jesucristo también, su presencia en su tiempo era un testimonio de caridad, que curaba al paralítico, el enfermo, incluir claro, a todo con su cultura y con sus valores. Cosas materiales, podemos decir así, liberación del endemoniado, de la enfermedad. Claro. O sea, hacer que el hombre esté libre, que haya comunión, que haya encuentro, que haya fraternidad. Es el testimonio que creo la Iglesia, a través de su presencia, está haciendo aquí en Paraguay, lo está haciendo bien. Ya. Entonces estamos hablando con el padre José Zanardini. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión,
Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Siempre invitamos, agradecemos en primer lugar, ¿verdad?, a nuestros auspiciantes que colaboran, que nos apoyan, que nos ayuden, para que Ñandeyara Ñe pueda llegar a todas las casas, para que Ñandeyara Ñe pueda ser escuchado, Ñandeyara Ñe pueda ser sobre todo reflexionado, y así juntos podamos también nosotros caminar como buenos cristianos, como honrados ciudadanos. Es la palabra de Dios que toca nuestro corazón, es la palabra de Dios que toca nuestro ser, y desde ese momento entonces nosotros también podemos comprometernos más con nuestra sociedad. Recuerden que estamos haciendo la campaña del padrinazgo. Invitamos siempre a que ustedes puedan hacerse padrinos de Ñandeyara Ñe. Tenemos ahí la cuenta corriente en Banco Visión, el número de cuentas, tenemos también Tigo, ¿verdad?, que pueden enviar sin ningún problema, algún giro Tigo, y así sucesivamente. Lo importante es mirar hacia adelante, e incluso la palabra de Dios poco a poco, en la medida en que nos va moviendo, nos va a ayudar, ¿verdad?, para que nosotros podamos encontrarnos, para que nosotros podamos hacer un camino serio también en nuestra vida cristiana, encontrarnos con los más necesitados, encontrarnos con los pobres. Es la palabra de Dios que nos tiene que llevar después a hacer algo bien concreto a favor de los niños de la calle, nos tiene que llevar a hacer algo bien concreto a favor de los jóvenes adictos, por ejemplo, ¿verdad?, que están en la adicción. La palabra de Dios, cuando toca y nos convierte, entonces nos llamará a hacer algo a favor de los demás. Bueno, y todo eso dentro de este gran movimiento, dentro de lo que nosotros le estamos llamando el grupo Ñandeyara Ñe. Necesitamos que ustedes se inscriban, se hagan parte, partícipes, y así podamos caminar juntos dentro de esta gran familia también, Ñandeyara Ñe. Y bueno, vamos a seguir nuestra reflexión, y así también como para ir concluyendo, así concluimos también nuestro libro. El capítulo 50 es el último capítulo del libro del Génesis, y ahora nos encontramos con la muerte de José. Dice: José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre. Vivió 110 años José. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Al final, José dio a sus hermanos, dijo: yo soy y estoy a punto de morir, pero Dios les visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a todos los hijos de Israel, diciéndoles: cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto. Entonces, volvamos un poco sobre esta temática, ¿verdad? Porque con esto concluye el libro del Génesis, el capítulo 50, versículo 22, con la muerte de José. Y termina con esto entonces todo ese ciclo, ¿verdad?, de los patriarcas. José, dice, permanece en Egipto junto con su familia, con la familia de su padre, y vivió 110 años. Así pudo ver a los hijos de Efraín
hasta la tercera generación. Lo que dice Inohinañandé, ¿verdad? Que ve a los hijos de los hijos, es para decirnos la riqueza y la bendición de Dios para la persona que se pone en manos de Dios, ¿verdad? Que recibe esa bendición tan importante. También dice, le nacieron sobre las rodillas de José. Al final, José dice a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con el juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel diciéndoles, cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. Siempre se vuelve a insistir en este aspecto. Ya en el Testamento también, ¿verdad? Jacob había pedido eso, que al finalizar su vida sea llevado, ¿verdad? Jacob llamó a sus hijos, les habló, reúnanse para que yo les anuncie lo que va a suceder en este tiempo, ¿verdad? Bueno, y aquí José también está falleciendo, es decir, cumple su misión, cumple todo lo que tuvo que haber hecho dentro de este plan de salvación. Al final José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego hizo prestar un juramento a sus servidores de Israel. Y así entonces, diciéndoles, cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José es muy consciente de esta necesidad, ¿verdad?, de llevar también sus restos y de reunir en Macpelá con sus padres. José murió a la edad de 110 años, fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto. Y bueno, así entonces, una vez más, agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, les recordamos que con su colaboración, con su ayuda también, siendo padrino de Ñande Yarañé, nosotros podemos solventar toda esta evangelización. Al mismo tiempo queremos agradecer a los auspiciantes que están con nosotros apoyándonos siempre. Y por último, vuelvo a recordarles que tenemos nuestro CD, el CD, El País de Mis Amores. Son 10 canciones paraguayas con este grupo Madera Fresca que me acompaña. Yo interpreto 5 músicas paraguayas y ellos otras 5 músicas paraguayas. Nos hemos unido y sobre todo es para apoyar. Con la venta de este CD nosotros estaremos apoyando Ñande Yarañé y todos los otros programas de evangelización. El programa de los jóvenes para los jóvenes, el programa de Ñande Yarañé dominical y Ñande Yarañé de todos los días. Y quisiera en este momento entonces impartir la bendición sobre todos ustedes para que se sientan animados, fortalecidos, animados sobre todo con esta gracia que proviene del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por